encontramos acá en el local de La Mula para tener una nueva conversación. Esta vez no vamos a hablar de libros de historia ni de libros recientes, sino de la emergencia que ha vivido y que sigue viviendo el país a propósito del llamado niño costero. Y para eso tengo el gusto de compartir la mesa con dos buenas amigas, que además son dos destacadas economistas y que han sido ministras de Inclusión y Desarrollo Social. Así que tienen bastante que decirnos sobre este tema. Además, Carolina Trivelli y Mónica Rubio han escrito en los últimos días artículos sobre el tema. Carolina, yo te he leído 3 columnas sobre el tema, así que vamos a empezar contigo. Te he visto muy preocupada con el tema. Y quiero plantear una cosa de arranque, ¿no? Está claro que hemos tenido un momento de emergencia muy dura, donde de alguna manera todo el mundo se puso el hombro y apoyó pues las acciones que hacía el gobierno y otras acciones privadas, que han habido muchas, ¿no? Sin embargo, conforme pasan los días, conforme el clima va cambiando, en Lima nos olvidamos y la pregunta es, ¿qué es lo que sigue? Y entonces quiero entrar a eso, ¿no? ¿Qué es lo que le toca al gobierno? Ya, dejemos lo que ha pasado, la emergencia. ¿Qué es lo que le toca de ahora en adelante? ¿Cómo responde esa situación? Ahora hay varias cosas, ¿no? Primero, efectivamente, en la emergencia vimos a un ejecutivo ponerse las pilas, ¿no? Reaccionó. Hacer el trabajo que le tocaba y hacerlo bastante bien, ¿no? Llegar a los gobiernos regionales donde había una autoridad local activa, dinámica, y trabajar con ella, y llegar a un gobierno regional donde no había con quién trabajar y hacerlo todo, ¿no? Y eso ha estado muy bien y han logrado salvar la emergencia con mucha ayuda del sector privado, de la sociedad civil, todo el mundo haciendo donaciones, voluntariados, donando tiempo, recursos, insumos, y eso ha estado bastante bien. Pero eso, como tú dices, es para la emergencia y acaba, y cada vez vamos a ver un flujo menor de estos esfuerzos, como tiene que ser, porque la emergencia pasó. Y cada quien vuelve a sus actividades normales, digamos. Exacto. Y el Ejecutivo comienza a hablar del proceso de reconstrucción, de recreación, de aprovechar esto para crear un nuevo entorno donde instalarse. Sin embargo, entre que termina la emergencia y comience y termine la reconstrucción, tenemos probablemente un año por lo menos. Y en ese año tenemos a más de 100.000 personas, ¿no?, que no tienen casa, que han perdido sus medios de vida, es decir, perdieron los animalitos con los que trabajaban, perdieron su cosecha, perdieron su chacra, perdieron su puesto de trabajo en un mercado, ¿no? Y hoy día no tienen cómo agenciarse un medio de vida que les permita esperar que se reponga la carretera y vuelvan a tener un buen mercado en su pueblo, que puedan ir juntando recursos para reconstruir su casa, que puedan retomar sus actividades cotidianas, mandar los niños a la escuela, visitar a la familia, comunicarse. O sea, tú hablabas en una columna de una suerte de puente, ¿no? No sé si programas temporales. Tenemos que conectar el fin de esta etapa de atención de la emergencia con la reconstrucción. Pero en ese periodo hay que asegurar que la gente esté tranquila, tenga seguridad en que va a poder manejarse, sobrevivir, que va a poder atender sus necesidades mínimas y que va a poder ir construyendo y sumando su parte en el proceso de reconstrucción. Ese puente hoy día no existe. Y estamos pensando que ese puente debería ser más sofisticado que lo que se está escuchando hablar en los medios oficiales, que es: vamos a seguir brindando alimentos y ayuda alimentaria, van a haber carpas, vamos a llevar agua. Sí, eso es fundamental, pero lo que necesitas es que la gente pueda tomar las decisiones que le parezcan convenientes para que su familia pueda seguir adelante. Mónica, tú has escrito en El Comercio un largo artículo, bastante comentado también, se llama El niño costero y la pobreza que nos deja, ¿no? Y tú decías, hay una capacidad instalada en el Estado, ¿no? Porque lo que a veces uno escucha es como que no hay nada, no funciona nada. Ha quedado un poco la frase del ministro Nieto, el Estado es un desastre, pero ¿de qué capacidad instalada es la que tú hablas y cómo puede aportar a que se afronte esta situación que plantea Carolina? Pues yo creo que voy a empezar de donde
de donde lo dejó Carolina, ¿no? Tenemos dos fases muy claras, una primera fase que es la emergencia, una última fase que es la reconstrucción. En el medio está lo que el Ejecutivo está llamando la rehabilitación. Entonces, esta rehabilitación es pasar, como dice Carolina, de una parte emergencial, que realmente ha descansado mucho, incluso en solidaridad, ha sido súper positivo a ver cómo se ha movilizado la sociedad, a usar nosotros más bien las políticas y los programas que durante tantos años hemos construido. Entonces, nosotros como país tenemos ahora realmente políticas de Estado en lo que hace a protección social, en lo que hace a salud, en lo que hace a programas sociales. Entonces, un ejemplo muy claro, ¿no? Un elemento esencial de poder llegar a la población en emergencia es el poder identificarla. Hoy en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, se ha trabajado ya por muchos años esta posibilidad de nosotros tener registros de los hogares, entre ellos muchos de los hogares en distritos que han sido muy afectados. Entonces, lo que tenemos nosotros es una situación en que la población ahorita, ¿no?, acaba de ser atendida de modo emergencial y sin embargo, ¿no?, está esperando que el Estado haga uso de estas plataformas, de políticas y programas, de manera que la ayuda no sea más una ayuda, sea realmente una respuesta a la emergencia, ¿no?, que sea mesurable a la magnitud del daño, que ha sido un daño importante, ¿no? Ahora, porque es probable, supongo, porque los más vulnerables son normalmente los más pobres, que muchos de los damnificados ya son beneficiarios de programas del Estado, no sé, digamos, ya reciben algún tipo de apoyo, el que fuera, no sé, Juntos, Pensión 65, cualquier otro. O sea, hay un hecho de la realidad, ¿no? Y es que los pobres son más vulnerables a los desastres, ¿no? Eso por razones de que, por ejemplo, ocupan terrenos que son ya de por sí, ¿no?, terrenos deteriorados ambientalmente, más expuestos al riesgo, o en el hecho mismo de que la pobreza viene con una capacidad mucho más complicada de enfrentarte a cualquier catástrofe natural, ¿no? Eso de un lado, pero del otro lado, ¿no?, del lado de nosotros, tener un registro de los posibles hogares afectados. Lo que tenemos ahora a nivel nacional son ya censos de hogares. Nuestro propio padrón de focalización, nuestro sistema de focalización descansa en toda una información, al respecto. Esto no quiere no hay decir que traer a unos expertos en la materia. Pero además el INEI ya está haciendo hoy día un empadronamiento de damnificados. Ya hay zonas afectadas que han sido revisitadas por el equipo del INEI, que está complementando la información que está en el sistema de focalización con data nueva. Es más, el INEI en 6, 8 meses va a ir para hacer el censo, ¿no?, de nuevo a visitar estos hogares. Entonces sí vamos a tener información de hoy, de más adelante. O sea, no estamos no es un en problema. 1983. Y a diferencia de los programas que escogen aquel que lo necesita, en Catacaos todos necesitan hoy día. No importa si era muy pobre antes de la emergencia, o si era pobre, o si era en realidad no pobre. Hoy día todos en Catacaos necesitan la ayuda. Entonces, tienes información a nivel de los centros poblados, de quiénes están ahí. Entonces, claro, hay un riesgo siempre, que es lo que asusta mucho, que es que van a haber algunos vivos que se van a ganar alguito aprovechándose de estos beneficios que le vas a... Bueno, sí, pues es un riesgo y hay que enfrentarlo, pero no por eso vas a dejar de... No porque pueda haber un pequeño porcentaje de filtración, tú no vas a implementar un programa. Eso es un poco No, mira, y al final hay todos los candados del mundo, y por parecerlo. O sea, cuando se hace en el mundo, esto no es una transferencia, por ejemplo, infinita. Se da una transferencia por 6 meses y se comunica claramente que en 6 meses eso termina. Y en el proceso, lo que hay es otro tipo de programas. Entonces, un punto esencial que menciona Carolina es: estas familias han perdido sus medios de vida. O sea, no solamente es la casa, no solamente el colegio se dañó o queda difícil llegar a la posta, es que la manera de recuperarse es lo que ha sido comprometido. Entonces, ese paso, ¿no?, ese paso en el que ellos vuelven a reconstruir, la manera en que ellos viven, es un paso importantísimo, ¿no? Ahora, Mónica, tú planteabas que una tarea clave, un eje clave de esta estrategia tiene que ser la acción multisectorial. Y claro, se habló de que iba a haber un SAR de la reconstrucción, después se dijo que no, bueno, ahora se ha dicho que va a haber un director. ¿Cómo tiene que ser ahí la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y sobre todo los gobiernos locales, ¿no?, que están todos muy cuestionados por la corrupción? En fin, hay toda una idea de que las cosas no funcionan, pero ¿cómo tendría que funcionar? ¿Qué rol les toca, digamos? Es una pregunta compleja, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, nos guste o no nos guste, esa responsabilidad está en PCM.
¿no? Y todos sabemos que la respuesta efectivamente es multisectorial y que a cada quien le toca hacer lo que le toca. ¿Y qué quiere decir eso cuando se habla de desastres? Es tarea, ¿no?, en mi opinión, del Estado, poner los servicios, digamos, poner al servicio, ¿no?, de la población que ha sido afectada todos los marcos de política, todos los marcos institucionales, toda la capacidad de respuesta que ellos tienen en sus sectores. Esto debe ser coordinado y la única manera en que puede ser coordinado es a través de información, ¿no? Esa información, esas fichas sobre las que habla Carolina, tiene que acabar en mapeos, realmente en necesidades. Entonces, en general, es muy difícil hablar qué es lo que debería hacer cada quien si no tenemos esa base de información y de diagnóstico primero. Por eso nos parece a nosotros tan clave, y creo que eso mencionábamos en los artículos, ¿no?, descansar en lo que ya venimos haciendo, ¿no? El INEI ha salido, bueno, tiene que salir, pero salir ya, claro, ¿no?, rapidísimo, y levantar. Y estas fichas de información no son eternas, ¿no? No son largas, no es un proceso complejo, pero que tiene que hacerse no por levantar la información simplemente, sino porque pasar de la emergencia a la rehabilitación toma estrategia, ¿no? Y esa estrategia descansa en esa información. Ahora, un tema que, Carolina, tú has planteado, tiene que ver con esto que acaba de preguntarle a Mónica, es el tema del liderazgo institucional, ¿no es cierto? Hemos visto liderazgos, pero en general es mi percepción, menos, o sea, ha habido mucha energía, pero poco liderazgo, esa es mi impresión, ¿no? No sé cómo lo ves tú y cómo se resuelve ese problema, porque tú decías, teníamos a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales reclamando un GORE, ¿no?, una reunión, que no era lo que se esperaba, ¿no? Claro, tú quieres un GORE que reclame acción, aportar al plan, no que lo convoquen, ¿no?, porque no es un actor pasivo en esto. Lo que yo creo ahí es que tenemos varios niveles, ¿no? Hemos visto mucha energía, poco liderazgo concreto, y para esto lo que se necesita es un plan. Esto no puede ser la iniciativa del Ministerio de Trabajo, del Gobierno Regional de Piura, del Ministerio de Agricultura, del MIDIS, cada uno haciendo lo que ya hace un poquito mejor para atender la emergencia. Eso no va a alcanzar. Aquí necesitamos hacer un plan en el que lo que se busque es asegurarle al ciudadano que por lo menos durante 6, 8 meses, un año, va a recibir un recurso adicional, una transferencia, sus niños van a estar alimentados por Jaliwarma, el CIS va a asegurarse de, además de atender sus consultas, va a ir a fumigar 3 veces, y las que sean necesarias, y cosas así en un solo plan. Y ese plan tiene que ser por definición multisectorial, solamente en la estructura de nuestro Estado ejecutivo tiene que venir de la PCM. Ahora, pero alguna gente podría decir, bueno, pero ya miren lo que pasó con el terremoto de Ica y Forsur, que era una entidad multisectorial. Por eso, no hay que hacer nada nuevo. ¿No? Yo tampoco creo que crear una cosa aparte va a resolver nada, porque en el minuto en que creas una institución aparte, esa institución tiene que ir a negociar con cada ministro, con cada gobierno. O sea, eso tampoco sirve. Además, entramos en una competencia y quién manda y quién dice. Acá PCM tiene que armar ese plan, tiene que asegurar que tiene el marco legal para implementar ese plan. Y la única oportunidad de hacer eso es ahora en la emergencia. Y es poder decir, bueno, si llego a una localidad donde el alcalde está zurrándose en las donaciones o no está, o simplemente no tiene ningún interés en hacer nada, bueno, listo, chao, pero alguien lo va a hacer. Y eso hoy día no se puede, porque las competencias son del alcalde, son del gobernador regional. Allí donde hay una autoridad local y regional haciendo, hay que sumar con ellos y hacer, pero donde no hay, tu obligación como Estado es que el ciudadano no la siga pasando peor. Ahora, hay un tema, la pregunta va para las dos, pero hay un tema que me llamó mucho la atención la declaración del presidente cuando él dijo, plata hay, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve los problemas que podemos tener, uno dice, bueno, pero necesitamos ayuda, colaboración, cooperación de fuera, podemos hacerlo solos, o sea, que tú has planteado algo en el artículo sobre algunas instituciones, pero... Es que hay temas, parece mentira, ¿no? Pero hay temas, pese a ser un país que es frecuentemente afectados por desastres, hay temas que no son nuevos. Y yo creo que cómo enfrentamos nosotros el desastre, cómo gestionamos los desastres, cómo incluso los gestionamos desde antes de que sucedan, ¿no? En eso no tenemos mucha experiencia.
¿no? Y, por ejemplo, un poco lo que mencionaba en el artículo, ¿no? Cómo los mecanismos de protección social, cómo los programas sociales, cómo los instrumentos sociales se ponen, ¿no?, al servicio de una reconstrucción, es un tema que realmente ha sido poco estudiado aquí en nuestro país y en la región en general. Entonces, en ese sentido, en tanto conocimiento, yo creo que necesitamos a la cooperación. Pueden no traer plata, ¿no?, pero sí tienen un conocimiento de herramientas, tienen un conocimiento de lo que se hace afuera. Por ejemplo, aquí la gente se asusta con los subsidios, como dice Carolina. No hay por qué. Esto se hace rutinariamente en el mundo de los refugiados, los desplazados de guerra, los desplazados por desastres naturales. Pero entonces, ¿por qué le tenemos miedo acá? Pero pareciera que el gobierno no quiere... Le tiene miedo, ¿no? digamos, ¿no? Pues no hay ¿Cuál por es qué. el...? ¿De Sí, dónde pero hay viene un el tema temor? ideológico, ¿no? Gente que dice no al subsidio, en fin, por lo que fuere. Y realmente está el miedo también político a tener filtrados y tener que responder por eso en algún momento también. Es un miedo, creo yo, que también probablemente basado en falta de conocimiento técnico. Esto se hace y se hace muy bien, ¿no? Entonces, yo creo por ahí es lo que yo diría respecto de tener cooperación hay acá. mucha experiencia fuera de cosas que se pueden hacer creativamente, que ya están probadas, no tenemos que inventar el agua tibia, no tiene sentido. Creo que hay una confusión en la discusión, por lo menos pública del gobierno, entre de qué se trata, para qué habría que hacer algo, versus cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces dicen, no quiero dar subsidios, no quiero hacer una transferencia en dinero, no quiero dar algo general, pero no sé qué quiero hacer. Lo importante es saber qué quieres hacer. No, porque la gente no la puede seguir teniendo en los campamentos estos. No puedes, la ahí gente en el no va a calor de Piura. resistir. Y la gente no va a resistir, la gente se va a poner mucho más nerviosa si no tiene un plan, si no tiene un proyecto para salir adelante, para esperar que vengan a pavimentar la carretera, volver a poner el puente. Y ese plan tienes que ayudarlos a construir, tienes que darle la seguridad mínima que el Estado los va a acompañar mientras ese plan se pueda implementar. Y si quieren hacerlo con subsidio, con transferencia, con donación, habrá que ver, podemos discutir cuál es el mejor instrumento, pero esa no debería ser la discusión hoy día, sino cuál es el plan, qué es lo que tenemos que lograr, qué es lo que el Estado peruano tiene que asegurarle al ciudadano, que lo ha perdido todo en la emergencia, para este próximo año. De aquí a diciembre, cómo el Estado va a acompañar a esos ciudadanos mientras se resuelven otros temas con el dinero que hay. Los proyectos grandes, se hace la planificación urbana que anuncian, se reponen puentes, se hacen carreteras de nuevo. Perdóname, me parece bien importante decir eso, ¿no? Que esto no es un ejercicio tecnocrático, realmente, ¿no? O sea, creo que detrás de este tema, ¿no?, lo que hay al final es un tema de ciudadanía, es un tema de dignidad. O sea, no se puede tener a una población viviendo en campamentos por meses mientras se construye una vivienda. Entonces tenemos un país como Ecuador, por ejemplo, que tuvo un bono de alimentos, un bono de arriendo, ¿no? Porque nuevamente hay temas de derechos básicos, ¿no? Y para eso está la política social. Cuando la gente habla de reconstrucción, piensa en voy a reconstruir la pista, voy a reconstruir el pueblo, pero son vidas que hay que reconstruir, ¿no? Exacto, entonces, los medios de vida de esas familias es lo que tenemos que lograr recuperar. Carolina, yo te quería hacer una pregunta más específica porque tú eres una experta en desarrollo rural, ¿no? Has trabajado esto mucho. Y claro, la mayoría de las imágenes que hemos visto son de ciudades. Pero claro, que es habitual además, ¿no? Además, como Lima fue golpeada, entonces Lima se mira mucho a sí misma y se olvida del resto. Pero en el caso de las zonas rurales, ¿no?, hay cosas especiales, adicionales que habría que pensar, que imaginar. Exacto, porque en el caso de zonas rurales, en zonas de pequeña agricultura en particular, que es lo que hemos visto en Piura, por ejemplo, has perdido todo lo que estaba sembrado. Lo que no vas a hacer es ahora reponer todo lo que habías perdido, porque la estación ya cambió, ya no es la época. Esa producción se perdió. Esa producción se perdió y su tiempo pasó. Entonces, en algunas zonas vas a poder instalar cultivos de campaña chica, digamos, pronto, pero tienes que estar listo para sembrar esos cultivos. Y aprovechar, ¿no? Y aprovechar esa campaña chica, porque si no lo único que estás haciendo es postergar todo hasta la próxima campaña grande. Y entonces necesitamos una acción muy rápida de gobiernos regionales, que son quienes tienen esa competencia, en hacer un esfuerzo de llegar a la campaña chica habiendo dotado a las familias que tienen parcelas, ¿no?, de aquello que les permita estabilizar por lo menos un consumo mínimo derivado de su actividad agropecuaria,
que si bien no necesariamente es la que les aporta mayor ingreso, es la que les da una estabilidad, les marca un calendario, les va a permitir autoconsumir y les va a permitir reinsertarse en un pequeño mercado local en el corto plazo. Entonces hay una tarea urgente ahí, articulación gobiernos regionales, Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura ha aprobado una transferencia de 1.000 soles por hectárea hasta 4 hectáreas, que si bien está muy bien, no tiene, dijeron 1.000 soles porque pudieron decir 800 o 1.200. Entonces ahí hay que ver para qué es, cómo va a ser, y eso te abre una discusión muy grande, porque el seguro agrario que paga el Ministerio de Agricultura en las zonas de mayor pobreza, paga 500 soles por hectárea. Entonces a Piura le estás dando 1.000 y al seguro en Apurímac le das 500. Claro, porque además tenemos varios afectados por sequía y más lluvia, más ¿no? lluvia, y ahorita van a venir las heladas, Claro, ¿no? en Entonces, el sur va de a haber todas sequía. maneras. Entonces, hay todavía mucho ajuste que hacer y hay una tarea sectorial, además de esta tarea multisectorial, que es la primera, que es la que tienes que asegurar para que la gente esté mínimamente atendida. Y después de eso, sobre eso tienes que construir la agenda sectorial, que en el caso de agricultura, que es una competencia más de gobiernos regionales que del ministerio, hay que construir, porque las capacidades en los temas de desarrollo agropecuario en los gobiernos regionales son muy débiles porque no es una cosa de interés para el gobierno regional, ¿no? Mónica, una última pregunta, ¿no? Tú planteabas este tema, quiero volver a lo intersectorial porque me parece clave en todo este tema, ¿no? Está claro que la PCM va a tener que tener el rol de liderazgo, ¿no? Ahora, este liderazgo, ¿cómo tiene que funcionar en términos institucionales, ¿no? O sea, vamos a tener un nuevo viceministro, es el señor Zavala que tiene que ahora, además de estar atendiendo los otros problemas, tiene que hacerse cargo él. O sea, en otras experiencias que tú conoces de otros países, ¿quién es finalmente el que lidera esto? ¿No? Más allá del nombre que se le... Hay diferentes tipos de arreglos, Javier, y yo creo que nos sirve mucho ir en el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que ver cómo hacemos ¿no? con este que tenemos ahora, ¿no? Donde la responsabilidad cae en PCM, nuevamente, nos guste o no, para que esto funcione. O sea, no tenemos que mandarlo a otro sitio. No, en este momento es lo que es. Además, es lo que es, y yo creo que... va a funcionar peor. ¿no? Y yo creo de que realmente el primer ministro y el ejecutivo, realmente en esta fase de emergencia, se les ha visto ahí, se les ha visto enérgicos. Yo creo que es momento simplemente de todos cambiar el chip y pasar a una siguiente fase. En los mensajes, pocos mensajes que yo he visto, ¿no? De parte de PCM, hablando de esta siguiente fase, ¿no? Que es la fase de rehabilitación, en el tema social ellos hablan, por ejemplo, de techo, salud y educación. Me parece clave. Pero eso nuevamente no atiende la necesidad del día a día aún de las familias. No atiende todavía el tema de trabajo, de reconstrucción de medios de vida. Entonces, claro, eso atiende la urgencia. Eso es la urgencia. Que no ahora. te mueras, que no te agarre la epidemia, ¿no? Hay una unidad que yo entiendo se creó en PCM, que en inglés es el Delivery Unit, no sé cómo se dice en español, la unidad de entrega de resultados críticos del gobierno. Bueno, el resultado más crítico que tiene el gobierno ahora y por los siguientes 2 años es la reconstrucción de la emergencia. Entonces yo creo que bien pronto, públicamente, ellos tendrían que darnos a conocer un plan más allá de los grandes subtítulos, ¿no? Un plan con responsables, un plan, ¿no? que diagnostique, esta ha sido la pérdida, tenemos que invertir esto, estos son los sectores responsables, y se va a dar cuenta a través de PCM y de este Delivery Unit, ¿no? De cómo se va avanzando en la implementación del plan. Y tienes una instancia importante que es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, ¿no? que ha estado bastante activa, o sea, se han estado reuniendo frecuentemente. Entonces yo creo que ahí hay como el espacio más de rendición de cuentas, de articulación de alto nivel, y necesitas una unidad ejecutora para eso. La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales está en el MIDIS, pero el MIDIS ha estado muy ausente en esta discusión, más allá de la figura de la ministra encargada de un departamento, ¿no? Y creo que esa es otra opción, que esa Secretaría Técnica cumpla un rol, pero si hasta ahora no lo hemos visto... Pero eso sería lo ideal, dices tú, o sea, porque ya Podría existe el serlo, o espacio. sea, el Delivery Unit es una opción, ¿no? Yo tengo
bastante duda que lo quieran usar para esto porque piensan que se podría contaminar probablemente una propuesta de avanzada de innovación, que es el Delivery Unit, pero si no, usar la Secretaría Técnica de las CIAs y con eso darle un encargo a un equipo concreto que le rinda cuenta a este mini consejo de ministros, ¿no?, sobre este plan, sobre los avances, sobre la rendición de cuentas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mónica, Carolina. Amigos y amigas del Arriero, hemos conversado con Mónica Rubio y con Carolina Trivelli sobre la rehabilitación. Una palabra que no se ha escuchado mucho, pero a mí ya me ha quedado claro que es el puente entre la emergencia y la reconstrucción. Le toca al gobierno en este momento tomar las decisiones centrales sobre ese proceso y esperamos que se escuchen estos aportes que tanto Carolina como Mónica, con su larga experiencia en esta materia, pueden aportar, y nosotros vamos a seguir en próximos programas dialogando sobre este y otros temas vinculados al impacto del desastre del Niño Costero. Nos vemos.